La oscuridad, las tinieblas, ese valle de sombra que tanto escuchamos, no es tan malo como parece y te voy a explicar ahora por qué. Dios te bendiga, buenos días, qué bueno vernos aquí nuevamente o escucharnos, dependiendo de la plataforma, pero lo importante es que llegaste otra vez, que hoy vas a recibir nuevamente palabra del Señor, porque en este podcast estudiamos la palabra y el Señor nos habla a través de estos episodios. Hoy es el episodio 165 y se titula De la oscuridad a la luz. Y ya escucharon la introducción. Muchas veces tenemos miedo de estar en la oscuridad, de los momentos difíciles, de ese valle de sombra de muerte. Pero la palabra de Dios dice que en todo momento demos gracias. Y si lo vemos desde esa perspectiva, caer en esa oscuridad, pasar por esos valles de sombra, si nos acercan al Padre, no son malos, al contrario, son buenos, porque nos saca de nuestra zona de confort. Lo más seguro, el Señor nos está llamando nuevamente para un mensaje, para un propósito, para un llamamiento, y por eso es necesario a veces caer en esa oscuridad. Pero ¿por qué viene ese tema hoy? Pues estaba leyendo la parte en Juan 3, Nicodemo. Nicodemo fue, para que entiendan lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco de historia. Nicodemo fue un sacerdote, por decirlo así, un fariseo de esa época. Y para que entendamos esos tiempos, desde bien jóvenes, o sea, los varones, nacían y la mamá en su casa empezaba a instruirlos en la palabra. Para ese entonces se utilizaba el Torá. Torá es los primeros 5 libros del famoso Pentateuco, los libros de Moisés. Y empezaban hasta por Levítico, que es el más tedioso, así cuando nosotras leemos la Biblia y nosotros, porque es tedioso, porque es leyes, son reglamentos de Dios que ahora en nuestra actualidad se nos hace un poco difícil entenderlo. Pero qué bueno que para eso está el Espíritu Santo. Pues hablando otra vez de esa época de Jesús, cuando eran varones, niños, luego, cuando cumplían 5 años, esos niños se movían a Bet Sefer. Es como decir se llama Casa del Libro. Es como decir una academia, por decirlo así, donde le iban enseñando de la Biblia, de los primeros 5 libros de Moisés. Luego, cuando cumplían los 10 años, ahí se determinaba si el niño joven ya iba a seguir estudiando o si no, estaba cualificado para seguir. ¿Cómo lo hacían? Pues mira, no daban exámenes así como nosotros hoy en día. Lo que daban era la forma de ellos aprender o entender si el niño aprendió, era como que debatiendo. Tú sabes, aquí dice tal cosa y entrar en esa dinámica de debatir. Entonces, habían niños que a lo mejor no lograban aprenderse todo el Torah como otros, que sí tenían la habilidad o la inteligencia, ¿verdad? Más desarrollada y se lo aprendían. Porque es así. Si tú te quejas hoy de leer la Biblia, déjame decirte algo. Para ese tiempo se la sabían de memoria, porque comprar libros era tan caro que se lo tenían que aprender y así lo enseñaban de boca en boca. Y una vez hacían esas evaluaciones, no todos pasaban. Y si no pasaban, para esa época, eso era como un poquito de bochorno, porque era como que no lo lograste, eres un perdedor, no sirves para eso, y vuelves donde tu familia y tienes que hacer la profesión de tu papá. Si eras pescador, vas a ser pescador. Si, no sé, albañil, carpintero, pues vas a ser carpintero.
Miren qué duro era en ese entonces para ser un líder religioso. Después a los 15 años avanzaban a otro nivel que se llama Bet Talmud, que ahí se discutían más textos y también aprendían ya directamente de un rabino, que ya el rabino es un líder autorizado para enseñar. Los que sobresalían pasaban al otro nivel que se llama Bet Midrash, que es un seminario para futuros líderes. Ya en ese nivel ya te están preparando para que tú seas un rabino, tú sabes que ya tú eduques, ya tú enseñes. Y muchos no pasaban, como les dije, esa primera fase. Así que ese Nicodemo que estaba en ese Juan 3, cuando leemos Juan 3, Nicodemo le quiso, ¿verdad?, encontrarse con Jesús a oscuras, de noche, para que no se dieran cuenta. Un líder religioso escondiéndose del qué dirán. Pero ese líder religioso tenía una inquietud dentro que no podía, lo tenía loco. Necesitaba contestación, necesitaba respuestas de él. Porque lo que estaba viendo no era normal. Lo que estaba viendo, solamente un enviado de Dios lo podía hacer. Y él tuvo esa reunión. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que caer bajo y llegar a esa oscuridad para buscar de Jesús? Y no está mal. Al contrario, todo lo que te acerque a Jesús o para gloria y honra de Él. Porque eso nos demuestra que Él nos ama y que quiere la vida eterna para nosotros. Y hay momentos que el Señor nos va a confrontar. Va a haber momentos de oscuridad en nuestra vida. Él era religioso. Él pensaba que tenía el cielo gano. Y sin embargo fue confrontado por Jesús. Y cuando llega donde él, Jesús le habla de la vida eterna, de que tenía que morir y volver a nacer. ¿Por qué? Porque esa persona que lleva años desde pequeño estudiando el Torá, aún así desconocía realmente de Dios. Habían creado unas doctrinas humanas que estaban alejando la palabra de Dios con lo que ellos estaban haciendo o exigiendo en ese tiempo. Y el Señor vino a rescatar a todas sus ovejas perdidas. Y Él le ofreció: tú tienes que morir. ¿Por qué? Tú tienes que dejar tus viejas creencias. Tú tienes que dejar de comer lo que estás comiendo y empezar a comer lo nuevo que yo te traigo. Y muchas veces el Señor nos confronta así. Tienes que dejar esa pareja, porque esa pareja no te va a llevar a donde yo te quiero llevar. Tienes que cambiar de trabajo. Ese trabajo no es. Tienes que dejarlo. Muere y nace conmigo. Yo te voy a llevar por el camino que es. Pero es necesario en nosotros morir. Es necesario nosotros desaprender para volver a aprender. Y es necesario que aunque tú lleves años en el Evangelio, que tú decidas cada mañana volver a morir y prepararte para recibir el pan de vida de ese día. Jesús, la palabra de Dios. No llegar a ese nivel de Nicodemo de creernos que lo sabemos todo en cuanto a la palabra de Dios y que ya somos salvos. Esto es un día a día. Esto hay que lucharlo día a día hasta que nos toque partir. Pero mira qué bonito cuando Él le explica: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces está hablando con una persona erudita, un líder, tú sabes, una persona que sabía
No estaba hablando con los fracasados, estaba hablando con alguien que conocía. Y le dice, tienes que nacer de nuevo, porque si no, no vas a ver el reino de Dios. Y mira lo que a él le preocupó. Humanamente no entiendo cómo nacer de nuevo. Yo quiero ver ese reino de Dios, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Y él le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque el que nace de la carne, carne es. Pero el que nace en el Espíritu, Espíritu es. Y aún así, no entendió. Entonces lo que había aprendido en toda su vida, no lo quiso soltar para aprender lo nuevo. Lo que realmente es el reino de Dios. ¿Cómo llegar al reino de Dios? Va a llegar un momento de oscuridad que tú tienes que decir, ya, mira, no puedo más, me rindo. Que se haga tu voluntad, Dios. Te acepto como mi Salvador. Ahora me diriges tú. Tiene que llegar ese momento de oscuridad. Tiene que llegar ese momento a lo mejor de dolor. Y no te sientas mal, al contrario. Si te acerca a Jesús, si te acerca a la vida eterna, gloria a Dios. Porque lo de aquí va a pasar. Esto en cualquier momento nos podemos ir. Nuestra vida está limitada aquí en la tierra. Tiene una entrada y una salida. Pero la vida eterna es para siempre. Perdemos la perspectiva de lo que es una vida eterna. La vida eterna no se va a acabar nunca. Esa es la que tenemos que luchar. Esa es la que nos tenemos que levantar todos los días a hacer ejercicio para el alma. Tener nuestro tiempo devocional, tener oración con nuestro Padre, tener esa intimidad y esa meditación de la palabra. Te ayuda a acercarte más al reino de Dios. Pero necesitas desaprender, dejar tu carne y nacer nuevamente en Jesús. Nacer en esa fuente de agua viva y buscar esa agua fresca en el momento, día a día. Y esa oscuridad se va a convertir en luz. Esa oscuridad, porque cuando vivimos en el mundo, vivimos en la oscuridad, en las tinieblas, porque aquí reina el enemigo, el diablo. Pero cuando tú coges esa palabra de Dios y la haces tuya y decides nacer nuevamente en Dios, eso va a ser una luz para tu camino. No pierdas las esperanzas. Si estás pasando un momento duro, no dejes de creer en Dios. No dejes de orar, no dejes de buscarlo. Recuerda que el Señor es fiel. El único que es fiel es Dios. El enemigo siempre va a buscar la manera de desconectarte de ese amor de Dios, de hacerte pensar que Él no lo va a hacer, que Él no te ama, que se olvidó de ti, que no va a suceder lo que te dijeron, tú sabes, la promesa. Pero tú tienes que ser más fuerte que esos pensamientos. Esa oscuridad que está ocurriendo ahora va a ser luz si tú decides morir y volver a nacer en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Vamos a orar y antes de, recuerda dejar un comentario. Si tienes petición de oración, aprovecha y escríbemela en los comentarios. Le das like si estás en YouTube. Le das 5 estrellas si estás en Spotify. Compártelo con otras personas. Esta es la forma de tú evangelizar. Si no te atreves a hablar, por lo menos envíalo y que lo escuchen. Y el Señor se encarga. Eso es tarea del Espíritu Santo. Vamos a orar para este día poderoso, que es viernes, encomendárselo al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos despierta, nos guía, nos redarguye, Señor. Gracias, Señor, porque contigo podemos tener vida eterna. Tú eres la verdad, tú eres el camino a seguir, tú eres el pan de vida. Señor, no queremos alejarnos de ti. Te pedimos perdón las veces que el mundo nos ha separado. Pero hoy volvemos, Señor, a retomar nuestra fe, a retomar ese paso que hemos dado de seguirte a ti. Y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Qué bueno. Dios te bendiga, de verdad que sí. Disfruta tu fin de semana
y nos vemos el lunes con el favor de Dios. Bye.